¡Ay, bien! ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, Vero, ¿y vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, bienvenida a este espacio. Hay un Gracias. montón de gente conocida que nos está viendo. Te cuento a ti y a todos que este es un espacio que tiene la escuela en el marco de transformación social. Eh, lo que hacemos con este espacio es generar encuentros. Ya estuvo Gustavo, Alejandra, va a estar también Ricardo Méndez de Brasil. Generalmente todos son docentes también de este espacio de la Escuela de Transformación Consciente. Y bueno, esto es un dar a la familia social. Yo siento que empezamos a ordenarnos desde las constelaciones, eh, desde lo sistémico en nuestro núcleo familiar, y después también creo que ese orden lo podemos llevar a la sociedad. Así que gracias por estar ahí. Bueno, Mari, te voy a presentar. Marina Pistorio es psicóloga clínica, es especialista en violencia de género, es docente, sos docente de la facultad también, ¿no, Mari? Docente de la Sí, facultad, docente en constelaciones familiares, docente de espacio Dragma, consteladora familiar y terapeuta gestáltica. Y un montón de otras cosas más que me dijiste que no eran tan importantes. Bueno, bienvenida, Marina. Hoy con gracias, Marina Vero. el, el tema que elegimos para compartir es la violencia y el miedo en la vida cotidiana. Contanos, bueno, yo siento que en este proceso de hacinamiento, de estar todos juntos en una misma casa, yo específicamente estoy con mis hijos y mi marido, y de estar cada uno por su lado, ahora todos estamos conviviendo en una misma casa, ajustándonos en rutinas, y eso también genera mucha, mucha violencia muchas veces o situaciones de conflicto. Contadme un poco, Marí, cómo ayudarnos en estos tiempos, o cómo ajustar nuestras emociones, o cómo empezar a mirarlas, haciéndonos cargo de ellas, ¿no? En este tiempo. Bien. Pensaba, Vero, cuando vos hablabas, ¿no? Que el tema, si bien ahora en pandemia, tomar conciencia de esta situación, quizás es más grosera, ¿no? Es más exagerada, porque es la violencia preexistente, hoy rebota en las paredes de cada casa. Entonces, como ahora es más evidente. Es tan evidente, pero tan evidente que la ONU hace una semana sacó una solicitada, la secretaria ejecutiva del área de la mujer, una solicitada llamando la atención a todos los países. Pensá que hay 90 países hoy que están en cuarentena, aproximadamente 4.000 millones de personas que están en cuarentena. Y la solicitada que sacó justamente es que si bien estamos en cuarentena para preservar nuestra salud, esta cuarentena lleva el riesgo a que las víctimas que están en sus casas corran peligro. Entonces, no solo tenemos al COVID-19, sino también tenemos nuestra propia herencia, nuestra propia historia, que Sí. cuando las puertas están abiertas, la historia puede correr por distintas calles, pero ahora con las puertas cerradas, las historias de las que venimos y la historia de la humanidad ahora es como están en la lupa. Wow. Entonces pensaba en la Argentina el femicidio en estos días de cuarentena creció un montón, Acá ¿no? también. Pero no es que ahí también en Uruguay, y seguramente en todos los países. Y pensaba cómo abordar este tema, ¿no? Porque pensaba que todas las cosas que hicimos hasta ahora, muchos nos sirvieron, porque el femicidio fue creciendo. Entonces,
Bueno, la psicología a mí no me alcanzó para comprender la temática, no me alcanzó la antropología para comprender la temática. Las constelaciones familiares me sirvieron para tener un alcance más profundo y comprender la fuerza que hay y el amor, aunque parezca loco lo que estoy diciendo, que hay en esta temática. Entonces, yo me lo imagino así, ¿no? Como para comprenderlo. Imagínate, esta temática tiene distintos niveles y todos los niveles son necesarios para hacer una reparación. No se puede reparar tan solo en un nivel y en los otros no. Tenemos un nivel que es el nivel del golpe, el nivel del empuje, el nivel de donde se ocasiona el daño, sea psíquico o físico o económico. Tenemos otro nivel, que es el nivel sistémico, y hay otro nivel que es el nivel espiritual. Para comprenderlo, es como, imagínate que si estuviéramos en un edificio, en donde hay una planta baja, un quinto piso y una terraza. Entonces, hay un perro en la calle. El de la planta baja va a ver el perro desde una perspectiva. El que está en el quinto piso va a ver a ese mismo perro desde otra perspectiva. Y el que está en la terraza también lo va a ver desde otra perspectiva. El perro es el mismo. Nada más que las perspectivas en donde nos paramos, vamos a ver la situación de distintas maneras. Todas las maneras, todas las perspectivas son reales y todas las perspectivas son importantes. No es que una es superadora de la otra. Entonces, en planta baja es como si tuviéramos la perspectiva del golpe, del empujón, de la violencia. Ahí tiene que haber una reparación que quizás alcance a nivel de la justicia, además de un médico, de un psicólogo. El victimario tiene ahí una responsabilidad y tiene ahí una obligación que sanear. En el otro nivel, en el quinto piso, quizás podamos ver el punto de vista sistémico, y vamos a ver que ese victimario, años, quizás en su infancia, también recibió violencia. Entonces, ese victimario en tiempos anteriores también fue víctima, pero ese dolor no fue reparado. Total. Entonces, la violencia siguió haciendo eco y reverberando, porque quizás ese victimario, cuando era niño, su madre la golpearon, o quizás ese niño recibió violencia, y cuando es adulto, la va a dar. Sí. Y si vamos a un punto más alto, quizás un punto de vista espiritual, vamos a comprender que en esa relación hay un profundo amor, que no es que la mujer o la víctima o el víctimo es tonto, es idiota, es masoquista. No, hay un profundo amor. Y cuando una víctima, claro, escuché a muchas víctimas y las víctimas no se sienten comprendidas porque uno las mira como si fuesen patológicos, como si fuesen tontas, y no sienten que ahí hay un profundo amor. Tan solo podemos comprender ese amor cuando vamos arriba y miramos desde el punto de vista espiritual, porque ahí nos muestra que todo está unido. No hay nada ahí que no esté unido. Entonces, cuando podemos mirar a la víctima desde ahí, lo que hacemos es devolverle la dignidad. Cuando una víctima siente que el otro está comprendiendo su amor, en constelaciones decimos un amor ciego, ¿no? Un amor que no ve. ¿Qué es lo que no ve ese amor? Lo que no ve quizás sea su propio destino. Y queda envuelto en un destino pretérito. Entonces, reparar
una violencia. Estamos hablando acá en la violencia de género, pero la violencia de género es una expresión que encierra otras violencias. Encierra una violencia infantil, Tal cual. el victimario también recibió violencia, quizás también tiene en su interior una violencia de seres gestantes que no llegaron a vida por las trompadas que recibió esa mujer. También suicidios, ¿no?, de adolescentes que por abusos reiterados y no poder dar una respuesta, se terminan quitando la vida. Entonces, la violencia de género no es solo la violencia que se ejerce de un género sobre el otro, sino es una violencia que implica, que es como un rizoma, que hay como va enganchando diferentes expresiones. No solucionamos el tema de la violencia solamente mirando la violencia de género. Bien, clarísimo, me encantó los niveles como para poder entender con claridad esto de cómo poder mirar distinto a la víctima y al victimario. A mí me generan, las constelaciones me ayudaron a mirar también mi propia violencia, porque a veces estamos mirando la Escucho violencia... poco. Que a veces estamos mirando la violencia afuera, ¿sí? Y no estamos haciéndonos cargo de la nuestra. O sea, miramos la violencia en las noticias, miramos la violencia... Me voy a poner para que me escuches mejor. A ver ahora, si me escuchas mejor. ¿Mejor? ¿Sí Un o poquito no? mejor, ahí va mejor. Bien, entonces, ¿cómo poder mirar la nuestra también? Porque a veces la miramos en las noticias, la miramos afuera, pero también nosotros no por separarnos de la sociedad, sino aquellos que de alguna manera nos miramos más o profundizamos más en el autoconocimiento, ¿cómo poder también hacernos cargo de violencias que a veces son muy sutiles? No están a simple vista, no están en cuando rompo un plato o cuando golpeo a alguien. Hay violencia en la palabra, hay violencia en el, ¿no? ¿Qué nos sugerís, Marina? ¿Cómo es el ciclo, ¿no?, de la violencia en nosotros, en todos, porque todos venimos de episodios de violencia? Sí, la violencia es una expresión quizás de algo que está irresuelto, de algo que todavía aún no pudimos reconciliar dentro de nosotros, ¿no? Entonces, cuando hay algo que no podemos reconciliar, lo que aparece es, puede aparecer violencia, puede aparecer miedo, lo que aparece es una respuesta que es una reacción y no es una respuesta auténtica del ser, de nosotros mismos. Krishnamurti decía que la verdad la podemos encontrar en una lágrima, en una sonrisa, en la hoja de un árbol, pero hay que descubrirla, porque está tan cubierta que no la podemos ver. Y descubrirla es quitar lo que no es. Para poder quitar lo que no es, que es la falsedad, tenemos que ir a nuestro ser. Y nuestro ser se va construyendo, vamos tomando contacto con lo esencial de nosotros, con la reconciliación, porque la reconciliación une aquello que está a simple vista separado. Cuando podemos reconciliar eso que está separado, lo que aparece algo profundamente humano. Y los humanos podemos hacer cosas maravillosas como cosas tremendas, pero cuando hacemos cosas tremendas es porque hay algo que no está unido. Sí. De hecho, entonces, eso es lo... No, decime. De hecho, eso es lo que nos muestran las constelaciones, lo que excluimos, ¿no? Exactamente. Y lo que no nos damos cuenta es que eso también es una ilusión. El trabajo y la energía que gastamos día a día para excluir aquello que nos molesta es muy alta. Sí.
pensaba en estos días, ¿no? En esto de la pandemia, lo que nos está trayendo el COVID-19 a mirar, ¿no? Pensaba en esto, en la aceptación, que cuántas cosas hacemos los seres humanos en la vida cotidiana para no aceptando, por no aceptar las cosas como van sucediendo, las cosas que vamos haciendo artificialmente, superficialmente, que nos van creando problemas innecesarios, ¿no? Miraba ahora como la naturaleza va trabajando silenciosamente y va floreciendo. Es impresionante ver el afuera, cómo está en su esplendor, ¿no? Y cómo nosotros quizás tenemos que aprender de esto, ¿no? De ninguna mariposa quiere ser un ave, ningún ave quiere ser, ningún canario quiere ser un águila. Entonces, cómo la naturaleza, en el reconocimiento de su esencia, cuando la dejan ser, puede ser esplendorosa, puede ser maravillosa, no importa que sea un jazmín, una rosa, una margarita, un pasto. Sí. Entonces pensaba en nosotros, ¿no? Que si pudiéramos aceptar y quiénes somos y ocupar el lugar en la familia, en el trabajo, no hay lugares mejores, no hay cosas mejores. Cómo nuestra vida puede brillar. Entonces, respondiéndote, a vos creo que la violencia que ejercemos, que también puede ser violencia que ejercemos contra nosotros mismos, no solamente contra un otro, esa violencia nos está mostrando cosas que nosotros tenemos quizás autoexcluidas de nosotros mismos. Totalmente. Cosas que aún no pudimos reconciliar y que quizás nuestra comunidad aún tampoco pudo reconciliar. Total. Hay una pregunta acá, esta la voy a hacer un poquito más adelante. La violencia psicológica en una pareja, me pide que lo expliques. ¿La lees ahí la pregunta? Bien. La violencia psicológica en una pareja. La violencia en una pareja se puede ejercer tanto a nivel psicológico como físico, como económico y como sexual también. La violencia psicológica es la violencia que en donde empieza muy sutilmente. El primer indicador es cuando uno dice no me estás escuchando o el otro no se comunica, no me cuenta nada. Ahí empieza una violencia psicológica, porque lo que empieza a ejercer es el control de la comunicación. No empieza con el grito es lo último. Pero primero, cuando la víctima empieza a a no poder comunicarse, porque no le cuentan ni deja que le cuenten, entonces ahí empieza a ejercer algo como que nosotros en psicología llamamos psicología de la opresión. La psicología de la opresión en donde la pareja que tiene que ser igual, ahí se ejerce una desigualdad. Hay un otro que tiene un poder. Esto lo trabaja muy bien para las personas que quieren investigar sobre este tema, Philip Lichtenberg. Es una persona que estudió mucho sobre la psicología de la opresión, pero empieza así, empieza con el control de la comunicación, después va a la humillación, después va al insulto, pero para que la persona sea capaz de recibir este insulto, primero fue oprimida. Perfecto, clarísimo, Marina. Y hay otra pregunta que dice, ¿cuándo hacer una constelación familiar cuando hay violencia de género? ¿Cuándo es el momento adecuado? Bueno, a ver, la violencia de género, la violencia tiene ciclos y con esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el ciclo de la violencia consta de 3 momentos. Uno es el momento de la carga de la tensión. El otro momento es la descarga de la tensión. Donde está la descarga de la tensión está el golpe. Y el otro momento es la luna de miel.
Entonces, nos sirve esto, el ciclo siempre es sistémico. Si tenemos a la víctima nos está hablando del victimario, y si tenemos al victimario, nos está hablando de la víctima. Entonces, cuando está en la descarga de la tensión, ahí la víctima es porque no pudo pedir ayuda, y si a la víctima ahí, por querer ayudarla, la sacamos, el victimario no va a parar hasta que la mate. Porque ahí está en una descarga de la atención, está absolutamente ciego, y ahí es donde se hace el femicidio. Entonces, cuando está en la luna de miel es el mejor momento, porque es cuando el victimario puede tener un poco de culpa, un poco de empatía. Entonces, ahí es el mejor momento para poder ayudar a la víctima. Ahora, en una constelación, ¿no? Sabemos que tiene que haber un pedido. Uno no puede ayudar si no hay un pedido. Entonces, en esta temática, estadísticamente, las mujeres, que son por lo general las que recibimos la violencia, es muy poco la estadística de las mujeres como víctimas piden ayuda. Es por lo general el que pide ayuda o es un familiar, o es un amigo, o es un profesional. Entonces, para que pueda haber una constelación tiene que haber un pedido, porque cuando uno hace un pedido se hace responsable de su necesidad. Entonces hay que poder primero trabajar para que la víctima pueda construir ese pedido. Perfecto. Y después ahí puede ir a una constelación. Bien. Y cuando va a una constelación, ¿cómo? No, seguí, sí. Y cuando va a una constelación, también hay que poder ayudar a que pueda ver su parte. Totalmente. ¿No? Porque una constelación nos va a poder mostrar aquello que uno no ve a simple vista, pero que es lo que motoriza lo que se ve a simple vista. Sí. Contame del miedo, Mari, esto de vivir el miedo y esa sensación que genera el miedo de parálisis. Una de las cosas que dijimos en el título que elegimos entre las dos era la violencia y el miedo en la vida cotidiana, ¿no? Porque no solamente está en el episodio de violencia, sino ahora de contagiarnos, de que alguien se muera, ¿no? Ese miedo. Contame un poco de la emoción. Bien. Del miedo se puede hablar un montón, ¿no? Voy a hablar algo que es bien como cotidiano y bien del aquí y ahora en la situación en la que estamos viviendo. Esta situación nos está trayendo una gran posibilidad y una gran oportunidad, y no quiero caer en como una cosa pseudo espiritual, ni pseudo ilusoria, ¿no? No, es una gran oportunidad para poder mirar profundamente, porque es como si en la vida cotidiana, cuando no estamos en cuarentena, nos podemos escapar de tantas maneras, creyendo aún mismo que no nos estamos escapando. Entonces, creo que acá es como una manera de poder mirar, de mirarnos, es como si tuviéramos espejos continuamente, donde nos estamos mirando continuamente. Entonces, esta cuarentena nos está trayendo algo. El otro día salí a la calle y veía como la gente se miraban unos a otros con miedo, como el miedo al otro, el miedo a que el otro contagie. Entonces pensaba, qué diferente sería si yo miro a ese otro que está con el barbijo, con el tapaboca, como una persona que se está cuidando y al mismo tiempo me está cuidando. Wow. Entonces, si confío que el otro se cuida y me cuida, ahí no tendría miedo, porque hay una confianza, hay una posibilidad de mirar al otro. También pensaba, ¿no? Acá cuando estamos en las casas, ¿cómo se da el miedo? Con el miedo podemos tener, todas las emociones son una respuesta de adaptación a alguna situación.
Entonces, como respuesta a esta situación que estamos viviendo, nos pueden aparecer aburrimiento, sentimiento de soledad, etcétera, y el miedo es una de ellas. El miedo a contagiar, a ser contagiado, a tener la enfermedad, etcétera. Y en esta reacción podemos tener dos tipos de reacciones. Una que son reacciones funcionales. Con esa está todo bien porque la vida se hace más creativa, se hace más liviana. Entonces tenemos un miedo, pero frente a ese miedo hacemos algo, posibilitamos la vida. Ahora, cuando con ese miedo no hacemos conductas disfuncionales, estamos reaccionando a ese miedo, y entonces podemos consumir noticias compulsivamente, podemos consumir comida, nos vamos aislando, vamos como teniendo violencia, complicándonos la vida cada vez más. Entonces vamos entrando como hasta en un marasmo con nosotros mismos, como en un marasmo es una falta de contacto, y vamos nos vamos como aislando, no solo de los demás, sino también de nosotros mismos. Y nos aislamos, nos damos cuenta que nos estamos aislando de nosotros mismos cuando nuestras respuestas son reactivas, no son respuestas que tienen un proceso, que tienen una reflexión, que tienen espacio. Las respuestas reactivas no tienen espacio, reaccionan. Sí. Acá hay una pregunta que dice Dayana, ¿el violento solo puede darse cuenta de que es violento y decidir dejar de serlo o necesita ayuda siempre para dejar de serlo? ¿Me podés repetir la pregunta que no escuché bien? Que el violento, dice, ¿solo puede darse cuenta de que es violento y decidir dejar de serlo o necesita siempre ayuda para dejar de serlo? El violento es, sí, claro que necesita ayuda para poder darse cuenta que es violento. El violento, como la víctima, están en una situación de ceguera de lo que hacen. Nadie quiere ser malo, nadie quiere ser violento. El violento sufre de distinta manera, pero sufre como la víctima. Y tiene las mismas necesidades que tiene la víctima. Nada más que en momentos distintos de la historia se encontraron en distintos lugares. Pero tanto uno como el otro, en los dos hay sufrimiento y en los dos es necesario ayuda. Es necesaria una reparación profunda del amor y una reparación profunda de aquello que en un momento fue separado. Total. Pero sí, ambos necesitan ayuda. Bueno, Mari, estamos llegando casi ya al final. Me encantaría que vos nos transmitieras algo que tengas ganas de compartir con nosotros. Creo que no tengo otras preguntas, así si se me pasó alguna, me la repiten, por favor. ¿Qué tenés ganas de compartirnos para ir cerrando este encuentro de algo que sea importante a la hora de mirarnos y de mirar al otro, de pedir ayuda en estos tiempos de donde sale todo a la luz, ¿no? Mira, lo que me está surgiendo ahora es un cuentito muy chiquitito, ¿no? En donde, lo voy a contar más chiquitito aún, en donde un maestro sale con su discípulo a dar las enseñanzas de pueblo en pueblo. Entonces este maestro, que era un maestro viejito, en un momento se cansó de la caminata y le dice a su discípulo, dándole una vasija de barro, y le dice, por favor, allá a unos metros hay un arroyo, cruzamos un arroyo, ¿me podés ir a buscar agua? Entonces el discípulo dice, sí, maestro, ¿cómo no? Entonces el discípulo va corriendo a buscarle agua al maestro, y en el momento que llega al arroyo pasa un carruaje, y claro, el agua del arroyo se hizo turbia, llena de hojas, y el discípulo dijo, no, maestro, yo no puedo traerle esta agua. Entonces el maestro se enojó, dijo, pero
por favor, yo tengo mucha sed, necesito el agua. Andá de vuelta al arroyo, quédate en la vera del arroyo, no te metas en el arroyo y vas a ver que en cabo de un tiempo el agua se va a hacer transparente. El discípulo fue, el agua, las hojas empezaron a bajar, el barro empezó a bajar, todos los sedimentos empezaron a bajar y apareció un agua muy cristalina. El discípulo se la lleva y el maestro le dice, ¿qué aprendiste? No sé, maestro, lo único que aprendí es que esperé y el agua se hizo cristalina. Y el maestro le dijo, esperaste, todo lo que cayó no era lo esencial. Lo esencial viene gracias a que pudiste esperar. Entonces, Wow. creo que lo que yo diría, lo que dejaría a todos es, esperemos, no saquemos conclusiones, no hablemos ya de resultados, de cosas, de qué es el COVID, qué nos viene a dejar el COVID, sino esperemos que lo esencial se va a mostrar solo. Sí. Todo lo demás son pensamientos y emociones que contaminamos las cosas. Una de las cosas que me encantó cuando nos encontramos para invitarte a la charla fue, me dijiste, estoy harta de esto, de qué me va a dejar el COVID, ¿no? Y me encantó. Sí, porque no tenemos ni idea qué nos va a dejar. Gracias, Marina. Fue un placer. No, gracias, Vero, por invitar. Marina, me encantaría que, aparte de que ya esta comunidad que nos sigue en estos encuentros ya sabe de, por ejemplo, el espacio que tiene Dragma al servicio de la comunidad, con las clases, por ejemplo, de Culmie de Alejandra. ¿Qué charla va a haber este fin de semana? ¿Hay alguna charla este domingo desde Espacio Dragma? Sí, este domingo a las 6 de la tarde va a estar Damián Romero, que es uno de los integrantes del equipo de Dragma, sí, Damián, que él es un capo en chamanismo, entonces nos va a dar una charla sobre el chamanismo en estos tiempos. Me encantó. Así que bueno, vamos a compartir también la información para todos aquellos que estén interesados en ver a Damián. Te voy a ver, Dami, que sé que estás ahí, que ya te vi. Y bueno, gracias a todos por los que están del otro lado. Gracias, Mari, por decir sí a todo lo que te propongo. Gracias, Ale, que también debe estar ahí dando su clase. Gus, todos. Gracias a todos. Te mando un beso grande, que tengas un muy buen día y a vivir lo que sea que tengamos que vivir con aceptación y reconciliación. Chau, Mari, gracias. Chau. Y una cosa importante es decirles que este video lo vamos a subir a YouTube, también lo va a tener Espacio Dragma, pero para eso va a ser mañana en la mañana porque demora mucho esta gestión, que no es tan fácil de poderla compartir después. Chau. Gracias por estar ahí.